Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, ¿qué hace usted con un contador Geiger? No me diga que llevamos armamento nuclear aquí, energía atómica, en fin, no me inquiete usted a estas horas de la mañana, que hace poco que ha salido aquí el sol en Washington. En fin, ¿esto a qué viene? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Dice don César que ha salido el sol en Washington y me da a mí las buenas noches porque al final esto se publica casi por la tarde-noche hora española, que nadie piense que don César ya necesita medicación. Don César está hecho un roble y bueno, pues aquí estamos un día más para poder ofrecer toda la información. Traigo un contador Geiger, pero para la energía nuclear catalana, ¿eh? Solo para la catalana, porque la energía nuclear catalana es buena y las centrales nucleares catalanas pueden seguir sin ningún tipo de problema en España. Las malas son las extremeñas, esas son malas. Això és bo. Això és bo. Entonces, no creo que tenga nada que ver tampoco, aparte de la cuestión nacionalista, el hecho de que Iberdrola tenga una gran planta fotovoltaica en Extremadura. No sean ustedes malos. Que Iberdrola se ha enfadado ahora y dice incluso que va a demandar al gobierno. Pero lo que está sucediendo en el sector energético español es de aurora boreal, que dirían don Roberto Centeno. Lo vamos a ir contando en el programa de hoy. Quédense hasta el final, vamos a tener muchas novedades. Lo voy a decir ahora al principio porque si no luego seguramente se me olvide. Tienen todos los suscriptores de cesarvidal.tv a su disposición ya el documental Vidas Irrenovables, Naturaleza o Miseria. Hemos estado hablando de este documental que se ha estrenado en algunas salas de cine y que desmonta el gran mito de las energías renovables, lo que nos vendieron pues como la salvación del planeta y el futuro del mundo rural combinado. Recuerden ustedes, ¿verdad? La oportunidad que daba a los grandes pueblos y a los pequeños pueblos de España para vertebrar el territorio y toda la demás propaganda, pues al final lo que se ha convertido todo es en una auténtica pesadilla, con ecosistemas arrasados, con economías locales en la absoluta ruina, con pueblos condenados a desaparecer, con más de uno evidentemente que ha pegado el pelotazo y sobre todo con administraciones negligentes y corruptas que están mirando hacia otro lado. Así que ya tienen ese documental disponible. Un abrazo al autor, que me consta que es seguidor de este programa y en concreto creo que los despegamos, se los mete en vena prácticamente. Le mando desde aquí también un abrazo, un saludo y encantados de haber podido conseguir, ¿no?, que este contenido esté para los suscriptores del canal cesarvidal.tv. Les recuerdo que, pues hay otros documentales también, hay una amplia parrilla, Gran Reseteo, también lo pueden ver ahí, contenido exclusivo. Y en este caso los documentales, de Vidas Irrenovables, no va a estar de forma permanente, estará durante unas semanas, durante unos meses, con lo cual, si lo quieren ver, pues yo creo que es una buena oportunidad para que se suscriban a cesarvidal.tv. Y realizada esta presentación, para que no se le escape a nadie el contenido, aunque enviamos correos electrónicos a todo el personal, a todos los suscriptores con pues los nuevos fichajes, el nuevo contenido también, pues hoy lo que hay que hablar fundamentalmente de cómo la amiga Ursula von der Leyen ha salido al rescate de Pedro I de España. Don César, ha salido al rescate la Unión Europea. Oye, con Pedrito no te metas, Donald Trump, ¿eh? Con Pedrito no te metas, no amenaces con aranceles, no amenaces con castigos, no amenaces con sanciones, que entonces Bruselas va a salir en ayuda de Pedro Sánchez. Este es el que estaba aislado, ¿no? El que estaba aislado. Esto aquí es donde yo iba, ¿eh? Menos mal que estaba aislado, porque si no llega a estar aislado, le nombran el último rey de Escocia. O sea, vamos, lo de Pedro Sánchez es algo verdaderamente notable. El tío sabe moverse. O sea, vamos a reconocer
que sabe moverse. En esto es el mejor, en esto es el mejor. Hay Pero gente que vamos. incluso me ha escrito y me ha dicho, ¿cómo apoyas a Pedro Sánchez? Digo, tienen Pero ustedes, si no lo algunos de ustedes apoyamos, tienen un no, problema a la hora de entender. A lo mejor yo me explico totalmente. muy mal. No, es que, vamos a ver, es que hay gente muy cuadrada, ¿eh? O sea, o sales acordándote de la madre de Pedro Sánchez, diciendo atrocidades, etcétera, come o niños parece y tal, que lo ¿no? O sea, pero vamos a ver, vamos a ser un poco sensatos. Primero, los análisis hay que hacerlos bien. Segundo, si tienes un adversario que ha demostrado sobradamente que es más listo que el hambre, o sea, como tú sigas insistiendo en que es tonto de capirote, tú mismo te cierras el camino a poder vencerlo en alguna ocasión, y las porque conexiones. continuamente Sí, lo sí, estás minusvalorando y minusvaloras unas conexiones que son poderosísimas. Sí, O sea, es que esa es la triste realidad. y además yo lo explico muchas veces, ¿no? Y Sánchez saldrá cuando los que le mantienen ahí, pues quieran que salga y ya veremos cómo sale. Pero desde luego que este ha sido un ejemplo más. Además, lo que ha sucedido con respecto a la amenaza arancelaria de Trump y la respuesta de Bruselas a través de un portavoz comunitario que ha hecho unas declaraciones oficiales, no ha sido la propia Ursula von der Leyen, ha dicho que si hay algún tipo de sanción o de gravamen adicional a España, que la Comisión Europea va a responder de la forma adecuada y que cualquier medida tomada contra uno o más de los miembros pues será tratada y que además pues evidentemente hay un acuerdo, ahora vamos a hablar un poco de eso, entre la Unión Europea y Estados Unidos en materia arancelaria que también englobaría a España, pero lo que ha servido fundamentalmente es para, primero, ilustrar ese enfrentamiento, es decir, darle incluso más posibilidades a Sánchez de poder utilizar esto en clave interna y luego ir avanzando en la agenda globalista, porque aquí lo que se está poniendo de manifiesto, sobre todo por parte del gobierno, es que el gobierno no tiene capacidad ninguna para negociar con Estados Unidos, pero que Estados Unidos tampoco puede poner un gravamen solo a España, porque España no es un país soberano. España ya no es un Estado soberano. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Hoy vamos a hablar de muchos protectorados, vamos a hablar también de Argentina en un ratito, pero España no es un Estado soberano, pero Francia tampoco, Alemania tampoco, Italia tampoco. ¿Qué pasa? Que claro, en España tienes a Pedro Sánchez, pero es que en Alemania tienes al director de BlackRock Europa. Y en Francia tienes a uno de los tipos que ha crecido a los pechos de la casa Rothschild. Y en Italia tienes a Meloni, que la están utilizando o están de alguna manera permitiendo que esté ahí por sus conexiones globalistas, por sus conexiones otanistas. No olvidemos sus participaciones en el Instituto Aspen y sobre todo porque es el enganche con Estados Unidos. Y en Inglaterra tenemos a Keir Starmer. Y luego en Dinamarca tenemos a una señora que está mal de la cabeza, hay que decirlo así, y que podría llevar a su país a una confrontación total. Tenemos los países bálticos que, bueno, pues ya sabemos todos. Bueno, ya claro, sabemos lo que son. Sí. Claro, Polonia y compañía. Entonces, oiga. Los polacos están locos y los finlandeses, que siempre han sido lo más sensato en Europa, han perdido la razón en los últimos años. Exactamente. No, es que es así. Es que es así. Finlandia ahora quiere entrar después de la visita que ha hecho Finlandia, el primer ministro de Finlandia a la Casa Blanca. Ahora le va a vender rompehielos a Estados Unidos y quiere entrar en la guerra del Ártico. Hombre, si Estados Unidos entra en una guerra del Ártico contra Rusia, pues puede perder algún tipo de buque, puede perder algún tipo de efectivo. Eso está lleno de bases militares, ¿no? Pero Finlandia, por mucho que quieran, no se pueden ir de ahí, que cojan un mapa y que vean dónde están. Claro, sí. Pasa un poco como con Polonia en el caso del Báltico. Y al final, bueno, pues tenemos esta situación. Entonces, de forma voluntaria o involuntaria, Sánchez lo que ha conseguido otra vez es ser el centro de atención. Otra vez vuelve a ser la novia en la boda. Otra vez vuelve a ser el niño en el bautizo, el muerto en el entierro. Como a él le gusta. Y encima con sus amigos de Washington, he dicho amigos, sí, que por mucho que nos digan lo contrario, le están ayudando. El Fondo Monetario Internacional esta mañana ha elevado las previsiones de crecimiento de la economía española por encima de las ya de por sí infladas estimaciones de la Moncloa. Está buscando porque yo creo que esto no se ha producido nunca y si se ha producido, pues perdónenme, pero vamos, esto es lo más extraño del mundo porque normalmente el Fondo Monetario lo que hace es decirte, bueno, no te vengas tan arriba, vas a crecer pero no tanto, tienes que hacer reformas. El Fondo Monetario Internacional se ha pasado enviando mensajes e informes a España en las últimas 2 décadas prácticamente en este sentido. Dice, no, lo estás haciendo muy bien, Pedro. Y al mismo tiempo, según viene de darle la mano a Donald Trump y del teatrillo ese que comentamos ayer, en Consejo de Ministros entrega miles de millones de euros a sus amiguetes de escribano, a los cuales ha puesto al frente de la principal compañía militar española, de Indra, que sigue recibiendo ingentes recursos a pesar de que no es capaz de cumplir ni con los mínimos compromisos de entrega de material.
el vehículo blindado 8x8 Dragon, que ni está ni se le espera, tampoco se va a entregar en este plazo. Esto es un latrocinio institucional en toda regla, pero es un latrocinio institucional que quieren emular el resto de socios europeos. Y el resto de socios europeos no ven esto como un problema. Lo ven como una forma de actuar que dicen, bueno, pues ahora igual nos toca a nosotros. Lo decía hace unas horas, ayer lo comentábamos, ¿verdad? La ministra alemana dice, no, ahora nos toca a nosotros el gasto público. Un pelotazo tremendo el que acaba de dar Escribano y el que acaban de dar Indra. 6.900 millones de euros en créditos a tipo cero. Estos créditos no se devuelven. No es que te lo den sin interés y que luego lo devuelvas o que lo devuelvas en como... No se devuelven. No se devuelven. Esto... Yo sinceramente... Bueno, vamos a ver, si es que al final, como todo depende de los que mandan, y los que mandan están encantados con Pedro Sánchez, y yo lo puedo entender, aunque sea una desgracia para España y para el mundo mundial. Pues claro, al final los hechos son testarudos, que decía el Tavares Lenin, ¿no? Y efectivamente es un chico muy bien mandado y no ves necesidad de cambiarlo. Y se mantendrá ahí mientras quieran, porque realmente más bien mandado que él no puede haber. ¿Que Feijóo estaría dispuesto a ser igual de bien mandado? Sí, pero más vale lo malo conocido que lo bueno conocido. Bueno, Feijóo es a lo que se está dedicando en los últimos meses. Exactamente. A gritarle a todo el que quiera oírle, oye, que yo puedo ser Pedro Sánchez también. Exacto. Que yo también puedo ser Pedro Sánchez. Es así. Sí. Entonces, si me lo permitís, yo puedo... Claro, confiar en mí. Porque, a ver, la operación Feijóo se fue al traste y él lo que está diciéndole al mundo es, oye, confiar en mí, que yo también soy de los vuestros. Por eso cuando le preguntaron, si usted fuera presidente, ¿qué es lo primero que haría? Ir a Marruecos a presentarle mis respetos. ¿Qué es lo primero que haría? Bueno, pues tejer otra vez relaciones con Trump. No se puede uno enfrentar a Trump. Hay que estar del lado de Israel. Dice, oiga, pero usted todavía no se ha dado cuenta de que esto es un teatrillo. Claro que se ha dado cuenta. Y mientras tanto, aprovechar para sacar tajada. Una tajada que, como digo, todos estos millones en créditos que ha aprobado el Consejo de Ministros, seguramente muchos de nuestros oyentes se están enterando ahora de que esto ha sucedido. Esto pasó ayer, mientras estábamos haciendo nosotros el programa. Es un primer paquete centrado en el sector terrestre. Luego vienen las ayudas al sector aéreo y al naval. No falta quien dirá, bueno, Lorenzo, esto es para crear empleo. ¿Para crear empleo? No, señor. Esto es para que unos señores se lo lleven crudo. Para que Indra se lo lleve crudo. Para que Escribano se lo lleve crudo. Para que Sapa, empresa del PNV militar, se lo lleve caliente. Para Telefónica también. Y todo ello, insisto, en medio de un fracaso absoluto. Ahora mismo el Ministerio de Defensa está reclamándole a Indra por incumplimiento en manifiestos. Nos iban a entregar 350 vehículos blindados VCR 8x8 Dragon y estamos todavía esperándolos. No son capaces de que funcione, y eso que mire que han copiado a los israelíes, porque esa es otra. Los israelíes se callan cuando han denunciado alguna copia o alguna sustracción directamente de algún tipo de material militar o de algún tipo de tecnología para que una empresa española en el marco de Indra la utilice, sobre todo Escribano, luego se han callado a cambio de contratos. Entonces, por eso es fundamental lo del gasto militar, porque ya no se trata solo de dar comer a los tuyos, se trata de dar de comer a los israelíes, se trata de dar de comer a los británicos, se trata de dar de comer a los estadounidenses. Y esto pasa en todos los países. En Italia, por ejemplo, la empresa Leonardo, que es el equivalente a Indra, acaba de firmar un acuerdo con Indra, de asociación. En Inglaterra tenemos a BAE Systems. En Francia tenemos a muchas empresas del complejo militar industrial. En una de ellas, su vicepresidenta fue Ana Palacio. Fíjense hasta dónde llega la transversalidad. Entonces, claro, en este contexto, lo de hablar del 5% del Producto Interior Bruto, pues esto es la percha, como solemos decir en periodismo, ¿verdad? Para luego montar toda la vestimenta. Hay que empezar diciendo que no es un 5% del PIB lo que hay que destinar a la OTAN, es un 3,5%. Es un 3,5% de gasto militar, el resto prácticamente es discrecional. Y entonces, claro, en este contexto sale Trump y dice, pues voy a poner aranceles a España si no logra el objetivo.
Diga, pero si todas las negociaciones en materia comercial, tanto en las cesiones como en los castigos, se han centralizado en la Comisión Europea. Y es entonces cuando sale la Unión Europea dicen, claro, es que nosotros somos los que tenemos esa capacidad. Dice, oiga, ¿cuándo renunciamos nosotros a tener la capacidad negociadora arancelaria con un país de fuera de la Unión Europea? Dice, no, es que están los tratados. ¿En qué tratados? En los tratados que aprobasteis y que vosotros dijisteis que había que votarlos por unanimidad y luego modificasteis esos tratados para que no fuera necesaria la unanimidad porque si no, no había manera de sacar adelante esos textos. Algunos dicen que es las constituciones europeas. Estados Unidos no puede imponer aranceles solo a un país europeo, aunque es cierto que podría castigar con un gravamen, por ejemplo, que perjudicara especialmente a España. ¿No? Pues un producto. Esta mañana me preguntaban, y yo en estos casos suelo poner el ejemplo de porcino, no porque seamos unos cerdos, que alguno también, sino porque, bueno, pues es un sector pujante en España, las exportaciones de porcino. De hecho, China nos compra, Estados Unidos también. Oiga, Estados Unidos podría poner un gravamen al porcino español que le perjudicara gravemente. Bueno, pues se lo pone a la Unión Europea y esto le castigará a varios países, entre ellos a España. Pero es que no ha dado tiempo, porque antes de que empezara la cumbre que se celebra hoy en Bruselas de ministros de países OTAN, ha salido, como acabo de comentar, el portavoz comunitario y ha dicho, no. Nosotros tenemos, primero, que defender a España y en segundo lugar, hemos cerrado un acuerdo bilateral comercial con Estados Unidos que no incluye este tipo de gravámenes. Vamos a ver, la segunda parte de la afirmación del portavoz comunitario es falsa. No ha cerrado un acuerdo bilateral comercial de Europa con Estados Unidos. Ha alcanzado un principio de acuerdo, es decir, ha dicho, vale, vamos a sentarnos y vamos a estar de acuerdo. Pero Trump, lo he comentado en alguna ocasión y parece que hay mucha gente que todavía no se entera, ha enviado una carta a la Casa Blanca, a Europa, diciendo que quiere renegociar las condiciones. Y se van a renegociar las condiciones. Sin que se admita públicamente, sin que haya luces, sin que haya taquígrafos, porque eso implicaría entonces pues, mostrar lo que somos. Es que lo de protectorado incluso se me queda corto, César. Es que se me queda corto. Esto es como tener un perro en una jaula y que lo sueltas solo de vez en cuando y lo tienes casi siempre muerto de hambre en el patio trasero. Hombre, porque los protectorados siempre han tenido una cierta autonomía interna. Claro. Y la autonomía interna cada vez es más pequeña. Cada vez es más pequeña. Y de hecho se aprovecha, insisto, porque esto es muy importante desde el punto de vista del relato, se aprovecha un supuesto enfrentamiento de un Estados Unidos, del imperio, ¿no? Por también plantearlo en los mismos términos que utiliza el gobierno español, con España, de tal manera que además Bruselas sale y dice, no, nosotros claro que estamos defendiendo la soberanía nacional, ustedes no están defendiendo la soberanía nacional. Con la excusa de defender la soberanía comunitaria están vendiendo precisamente a la comunidad. Y esto, claro, pues en medio de toda la marabunta informativa a muchos se le escapa. Veremos lo que sucede en esa cumbre, pero ya con esos mimbres, la cumbre se está celebrando en estos momentos, por lo tanto mañana daremos algún detalle, pero von der Leyen ha salido en la ayuda de Pedro I Sánchez de España y está contento. Luego, con respecto a Trump, también hay que decir que a Trump esto le beneficia. Es decir, Trump emplea estas guerras diplomáticas para desviar también la atención. Y en su caso lo necesita porque a pesar de que es verdad que se ha notado un punto importante con la liberación de los rehenes israelíes en materia comercial, no está pudiendo con China. Ha decidido mantener el pulso y China no solo está contraatacando, sino que ahora ya también está atacando. Solo sabemos o solo conocemos en los principales titulares de medios occidentales la respuesta de Estados Unidos. Nunca tienen en cuenta lo que está diciendo China y sin saber lo que dice China no puedes comprender las reacciones de la Casa Blanca. La última hora en este punto es que Washington amenaza con bloquear las importaciones de aceites de cocina que Estados Unidos compra a China como represalia por la decisión del gigante asiático de dejar de comprar a su vez la soja norteamericana. Algo que lo de la soja no es nuevo. Ahora vamos a explicar por qué. A lo que se suma también la reciente decisión de Xi Jinping de amenazar directamente con paralizar la actividad del complejo militar industrial de Estados Unidos, porque ya ha dicho, dice, no es que vaya a establecer controles a las tierras raras, a las exportaciones de tierras raras, es que voy directamente a dejar sin suministros al complejo militar industrial de Estados Unidos. Tierras raras e imanes, los magnetos, que son claves para la fabricación del material militar y que amenaza su ausencia con provocar caos en las cadenas de suministro y retrasar la producción después de que
bueno, muchos arsenales de Estados Unidos, usted lo ha comentado en varias veces, incluso una vez en uno de los editoriales, están vacíos porque prácticamente todo se ha enviado a Ucrania y a Israel. Entonces, claro, si tú estás en un cierre gubernamental, en un cierre presupuestario, no puedes aprobar nuevas partidas, al mismo tiempo se incrementan los precios del material militar, porque buena parte de sus componentes que vienen de China parece que van a tener más dificultades en llegar, pues eso genera un cuello de botella. Claro. Tremendo. Y luego sume usted a eso las afirmaciones que se hacen de que Rusia tiene una capacidad para producir armamento que es 4 veces la de toda la OTAN sumada. Y tú dices, pero vamos a ver. Pero los rusos no estaban utilizando piezas de frigorífico para mantener la guerra de Ucrania. Y después de 3 años de guerra de Ucrania, en que han tenido que utilizar piezas de lavadoras y de frigoríficos, y mandos de videoconsolas. Ahora resulta que fabrican 4 veces más que toda la OTAN juntos. Pero bueno, o sea, ustedes nos toman por retrasados mentales, ¿verdad? Ursula dijo que los rusos estaban tan desesperados que estaban entrando prácticamente en las casas a llevarse los mandos de las videoconsolas de los chavales para poder utilizarlos para manejar los drones. Y digo, si esos drones están atacando en esas condiciones, ¿para qué quieren ustedes un muro antidrones? Si es que constantemente ellos mismos, su propio discurso se va cayendo, se va diluyendo. Entonces, claro, una vez que ya China apunta directamente al complejo industrial militar y dice, no, pero si es que ya no se trata de que ustedes lleven nuestros materiales en sus móviles o que los puedan utilizar en material médico, que esto también es importante, se habla menos, pero también es muy importante, yo creo que incluso más que lo otro. Y dice, es que nosotros vamos a decidir, porque vamos a exigir a las empresas extranjeras, dice Pekín, obtener nuestra aprobación para exportar imanes que contengan incluso pequeñas cantidades de materiales de tierras raras provenientes de China. Esto afecta también a Taiwán y a Corea del Sur. Es decir, no solo le estás restringiendo la capacidad de Estados Unidos, sino también a Taiwán y Corea del Sur, que fundamentalmente de lo que viven es de eso. De hecho, la mayor empresa taiwanesa, Taiwan Semiconductors Company, TSCM, necesita esos insumos. Y los intercambios se hacen a través de empresas pantalla, todo el mundo hace la vista gorda, los de Dubái frotándose las manos porque son la plaza por excelencia para este tipo de negocios, etcétera, etcétera. Y luego también China impondrá restricciones al intercambio de materiales o información técnica con entidades extranjeras. Esto es en respuesta pues, a lo que exige Estados Unidos cuando negocia las cuestiones arancelarias y les dice a los países, oye, y además te voy a meter la cláusula esta del 50% de la que hablábamos ayer, que implica que si cualquier empresa nosotros la metemos en nuestra lista negra, pues todas sus filiales, siempre y cuando sean propiedad en un 50% más de un 50% de la matriz, también afectan, estén en Holanda, en Francia, en España, en Italia o en Tombuctú. Dice, bueno, pero ¿realmente son tan cruciales esas tierras raras? Miren, los misiles Tomahawk, estos que les van a dar a Zelensky, veremos si se los dan, no se pueden fabricar sin los suministros chinos. Los F-35 tampoco. Los sistemas de radar tampoco. Ni siquiera los drones. Entonces, conscientes de esta dependencia, ¿qué han hecho las compañías militares norteamericanas? Han intentado en los 2 últimos años, con la ayuda de la Casa Blanca, buscar fuentes alternativas de recursos. De ahí la matraca que nos dieron con el acuerdo de tierras raras en Ucrania. Recuerdan, todos nuestros amigos, ¿verdad? Nosotros en uno de los programas en el Gran Reseteo en cesarvidal.tv pusimos un mapa y explicamos que la gran mayoría de las tierras raras de Ucrania se encuentran en la zona controlada por Rusia. Entonces los técnicos norteamericanos se dieron cuenta de ello, pero bueno, vamos a seguir apretando a Zelensky para que en el futuro pues podamos extraer la máxima cantidad de recursos que podamos, pero con las tierras raras ucranianas no nos da para intentar buscar una alternativa en caso de pérdida de suministro chino. Fueron a Australia. Australia también tiene... A ver, las tierras raras no es que sean raras, porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿qué pasa? Son tierras raras, pero tiene todo el mundo. No es que sean raras, es que es difícil encontrarlas aisladas, ¿de acuerdo? Entonces se les ha llamado así. En realidad es un grupo ahí de minerales que no es que sean raros, pero que son fundamentales en el ámbito tecnológico y como ya hemos explicado aquí en muchas ocasiones, de facto, tanto en producción como en refino, en tratamiento, tiene el monopolio chino. Entonces, el Pentágono acaba de anunciar que planea crear una reserva mineral de unos $1.000 millones para este fin. $1.000 millones, muchacho, pero si con $1.000 millones no vas a ningún lado. ¿Cómo que una reserva mineral? Esto ni el Fondo de Reservas de la Seguridad Social Española.
¿Pero cómo que una reserva mineral de $1.000 millones? Si esto es absolutamente irrisorio. Y la cuestión ha entrado ya hoy en el terreno agrícola, como comentaba antes. O sea, buena parte de los aceites que compra Estados Unidos a China se destinan a la producción nacional de diésel a base de biomasa. Con lo cual sería una actividad que se vería afectada en caso de que Trump cumpliera la amenaza. Podemos decir, bueno, esto es una cosa un poco más secundaria, lo de la soja es más relevante. Bueno, pues sí. ¿Por qué? Porque los agricultores norteamericanos de soja están sufriendo el impacto de los bajos precios de las cosechas, afectadas sobre todo por la menor demanda china. Entonces la Casa Blanca, ¿qué ha dicho? Dice, bueno, vamos a hacer como hacen en Europa, vamos a prometer ayudas públicas. ¿Y qué ha sucedido ahí? Que en medio del cierre gubernamental no se pueden sacar adelante esas ayudas públicas. Pero es que los agricultores, y fíjense qué diferencia con algunas asociaciones europeas, algunas españolas también, no quiero mirar a nadie porque no creo que sea adecuado meterse con los agricultores con toda la que están, con toda la que tienen encima, pero los agricultores norteamericanos han dicho, no, nosotros no queremos ayudas. Nosotros lo que queremos es que nos dejéis comerciar con los chinos. Y cuidado porque los agricultores son una buena masa también de votantes del Partido Republicano y los sectores accesorios, y hay estados, ¿no?, donde el papel de la agricultura, el papel del sector primario es muy relevante, ¿no? Entonces eso no se puede eludir. Lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo y lo mantengo. La guerra arancelaria perjudica más a Estados Unidos que a China. Y al final salen perdiendo los propios norteamericanos, tanto los consumidores como los productores que sufren el impacto de los ataques y de las amenazas. A ver durante cuánto tiempo puede mantener el pulso Trump. El que ha cedido rápidamente es Jerome Powell. ¿Recuerda usted cuando nos decían? Esa también era buena, ¿no? Que Trump iba a despedir a Jerome Powell, ¿verdad? Sí, esa estuvo bien. Esa estuvo bien. Y además, vamos a ver lo que usted dice, los agricultores. Vamos a ver, los agricultores en Wall Street les importan 3 pimientos, están a ver si los hunden, incluido a los ganaderos. De hecho, por ejemplo, los financiócratas de Wall Street pues están intentando que la carne de vaca que se come en Estados Unidos, que es excelente, ya no venga, por ejemplo, de Texas o de Montana, sino que venga del Brasil. Y lo están consiguiendo. Además, es una carne también muy buena. Pero claro, una cosa es que estén consiguiendo avanzar dentro de sus planes diabólicos y otra cosa es que agricultores y ganaderos americanos estén dispuestos a tolerarlo. Y ese es un votante muy de Trump. Claro. O sea, como Trump haga tonterías de este tipo, pues le pueden dar un disgusto, porque esa gente es la que pretende realmente defender negocios que a veces vienen pues desde el siglo XIX. Mira, aún creyendo en que el objetivo de la política arancelaria de Trump, aún creyendo la tesis oficial de que en realidad lo que pretenda sea proteger empleo norteamericano, proteger industria norteamericana, poniendo barreras a la entrada de productos de fuera y de esa manera potenciando algunos sectores, aún creyéndolo, que ya saben todos nuestros amigos que yo considero que es una excusa para luego realizar una serie de movimientos y de maniobras geopolíticas, sobre todo en la guerra más amplia con China, pero aún creyéndolo, el problema es que esto, en caso de que pueda tener algún tipo de éxito, puede ser a medio plazo y en determinadas industrias muy concretas. Para la gran mayoría supone pérdidas, supone despidos, supone problemas de suministro. Implica que personas dejen de llevar una nómina a sus casas. Implica que sectores completos, y en Estados Unidos hay estados con un eminente componente agrícola, ¿no? Pues sí. Claro, es que estamos hablando de Estados Unidos y a lo mejor de la perspectiva española no lo entendemos, pero muchas veces lo comentamos don César y yo, sobre todo fuera de micrófono. Estados Unidos es un continente entero prácticamente. Sí, es un continente realmente. Claro, estamos hablando de medio centenar de estados, que algunos de ellos son bastante más grandes que la mayoría de las naciones europeas. Entonces, una medida federal desde este punto de vista, que además se adopta sin aparente orden y concierto, aunque sí exista ese orden y concierto por debajo, pero sin aparente, con la forma también que tiene Trump de actuar, esto genera problemas y genera, pues turbulencias en determinados sectores que al final también acaban afectando al financiero, porque ayer vimos un golpe también importante en los mercados a este respecto. Mercados con comillas, ya saben. Bueno, hablando de mercados, a ver, el tema de la Reserva Federal. Fíjense que ni siquiera el hecho de que Jerome Powell haya admitido que va a abrir el grifo de los dólares sin problema
A pesar de eso, la bolsa sigue ahí dudando. Jerome Powell no se va a oponer a Donald Trump, nunca tuvo intención de oponerse a Donald Trump, y esto era otro teatrillo para que parezca que la Reserva Federal intenta controlar la inflación por encima de todo objetivo, lo cual es falso y ha sido siempre falso. La Reserva Totalmente. La Reserva Federal ha potenciado la inflación y luego ha utilizado la excusa de controlar la inflación para generar crisis recurrentes que han beneficiado a los amos de la Reserva Federal, que es una entidad privada gobernada por los bancos de la City y de Wall Street. Ya está. Exactamente. Punto. Y el que no se dé cuenta de eso no sabe de qué va la vaina. Entonces, ¿ahora qué ha hecho Powell? Lo que ha dicho es que va a dejar de recortar la hoja de balance del Banco Central. ¿Esto qué es? El balance es, bueno, lo que ha ido creciendo, es una especie de tesorería, vamos a decirlo así, que en lugar de dinero lo que hay son activos que ha ido comprando. Activos, por llamarlo de alguna manera. Ha ido comprando deuda, ha ido comprando hipotecas, ha ido comprando, pues todo lo que ha podido, interviniendo en la economía para generar liquidez. Esto junto con los tipos de interés son las dos maneras en las que actúa. Entonces, ¿qué hace ahora? Dice, bueno, ha estado comprando activos, ha inundado el mercado de liquidez y desde el año 2022 está retirando poco a poco dinero de la economía. Digo poco a poco porque es básicamente testimonial. Entonces, en los primeros meses del año 2022 comienza esto. Y ahora lo que dice Powell es que se ha terminado ya. Entonces, si en abril de ese año, del año 2022, el balance de la Reserva Federal estaba en 9 billones de dólares, 9 billones de dólares, 9 billones de dólares en activos comprados por el Banco Central para evitar una recesión. Es que esto es de una magnitud cualitativa y estructuralmente muy superior al que ha tenido cualquier economía centralizada en toda la historia. Pero claro. Incluida China. En dos momentos. Dice, no, yo creo dinero de la nada y empiezo a comprar. ¿Y por qué compras? Para que no caiga el precio. Bueno, pero no hemos quedado en que el precio es la señal que necesitamos para saber si una actividad es rentable o no. Dice, no, entonces se me va todo el cortijo al garete, se me va el chiringuito. Dice, bueno, ¿ya ha reducido mucho el balance de la Reserva Federal? Pues está todavía en 6,6 billones de dólares, que es una absoluta barbaridad. ¿Qué hace la Reserva Federal con esto? Bueno, pues meter liquidez en el mercado, pero por el lado de los amiguetes, de los que están más cerca de la cúspide de la pirámide, para que les vaya cayendo la miel, como decía Cantillón, a los que están arriba y a los de abajo, pues alguna gotilla les podrá caer, aunque fundamentalmente esto será a costa del ahorrador norteamericano, que es el que se la está comiendo entera, igual que se la está comiendo el ahorrador europeo. La Reserva Federal y el Tesoro a la limón, cada uno en su línea. Ha salido Scott Bessent, secretario del Tesoro, y ha dicho que igual que el Tesoro de Estados Unidos, aquí si quieren pueden meter unas risas enlatadas, lideró la iniciativa tras el 11S para rastrear la financiación del terrorismo, que a partir de ahora también va a rastrear el dinero que se esconde tras las redes violentas nacionales. Ha dicho Scott Bessent, desenmascaremos a los terroristas nacionales y los llevaremos ante la justicia. Muy bien, qué bonito ha quedado eso. Yo le recomendaría al señor Bessent que empiece por JP Morgan, que vaya primero allí, que llame a la puerta, que llame a la puerta y que le diga, oye Jamie, bueno, puede llamarle por teléfono también a Dimon, oye Jamie, ¿qué sabes tú de aquella operación en corto que se hizo justo antes del 11S, protagonizada por un gran jugador financiero cuya identidad se ha ocultado hasta nuestros días y que precisamente hacía referencia a ello, ¿verdad? Tucker Carlson en la última edición de la serie que está dedicando a investigar el 11S, hacía referencia a esto, lo comentamos nosotros también aquí en cesarvidal.tv. ¿Por qué no le preguntas a Jamie, bueno, pues quién es esa entidad? O mejor dicho, Scotty, si dices que le liderasteis vosotros la iniciativa para rastrear la financiación del terrorismo tras el 11S, ¿por qué no nos lo dices tú? ¿Qué entidad financiera es? Y ya puestos, Scotty, nos puedes contar en el 11S tú exactamente qué estabas haciendo en la oficina de Soros. También. Nos lo puedes contar también. Que ya. No estaría mal. O sea, sería interesante saber qué estaba haciendo Soros ese día. Claro, Soros y Bessent, que son uña y carne, por mucho que algunos nos digan lo contrario, ¿no? Precisamente Jamie Dimon de JP Morgan acaba de anunciar, muy a la europea, ha dicho, voy a hacer una inversión de 10.000 millones de dólares para las industrias estratégicas norteamericanas para potenciar el Make America Great Again. JP Morgan, si pone 10.000 es porque va a recibir 100.000 o porque va a recibir 1 billón o porque va a recibir 1 trillón.
en inglés. Esta gente, como decía mi abuela, no da duros a pesetas, ¿verdad? Y evidentemente, si hay alguien que no da duros a pesetas, es el primer banco de Occidente, que es el de Jamie Dimon, el de JP Morgan. Un Jamie Dimon, que si ya le pregunta a Scotty por las relaciones de su familia financiera con Jeffrey Epstein, pues ya pues se puede llevar ya mucha información de esa reunión y puede irse contentito, ¿no? El que salió muy contento fue Milei de ver a Donald Trump. No, salió es que Milei con que le pasen la mano por el lomo y le alimenten un poquito el ego, yo me imagino que Donald Trump, cuando ve a Milei, pide que le traigan la bolsa de cacahuetes para lanzárselos a Milei, que sabe que luego el otro se va muy contento. Maní, como no le dicen Maní, un poquito de maní. Lo dicen, sí, en Cuba, por ejemplo. Antes de verse con Trump, Milei concedió una entrevista en televisión, no, fue en una entrevista en radio, perdón, justo cuando estaba a punto de partir rumbo a Washington. Y entonces le preguntaron, dice, bueno, ¿y qué es lo que va a ocurrir en esta negociación y tal? Y entonces dice Milei, dice, nos espera un futuro maravilloso gracias a la ayuda financiera de Estados Unidos. Y entonces dice Milei, eso lo que va a hacer es que a usted, hablándole al periodista, le va a generar una avalancha de dólares. Nos van a salir los dólares hasta por las orejas. Y se queda tan pancho. La contracara de eso, dice él, es que cuando tengamos todos estos dólares, se va a expandir fuertemente el sector servicios, que es intensivo en mano de obra, con lo cual los salarios en Argentina se van a disparar fuertemente. Y estamos frente a un futuro maravilloso, pero hay que tomar la decisión de seguir adelante. Estamos en el punto bisagra. Fíjense el argumento de un tipo que dice que es liberal y que cree en el mercado y que además dice que, bueno, pues su herencia intelectual es la Escuela Austríaca de Economía, que sobre todo se centra en el proceso productivo y que critica precisamente el hecho de que se utilice el sector servicios o que se focalice mucho la información en el sector servicios y que se olvide uno de toda la estructura productiva necesaria para llegar a ese sector servicios. Bueno, pero es que Milei ha debido de leer de la escuela austríaca alguno de esos repertorios de citas, ¿no? Del mundo según von Mises, ¿no? Y entonces se ha leído media docena de citas de Hayek y de von Mises y tal, y se cree que los ha leído. O sea, yo personalmente estoy convencido de que no los ha leído. Y si los ha leído, no se ha enterado. Y si se enteró, no se quiere enterar. O sea, sinceramente, ¿eh? Yo me consta que especialmente a nosotros nos seguía uno de los jefes de gabinete de Milei, no sé si sigue escuchando este programa, y lo que me consta que le enfadaba profundamente es que le pusiéramos frente al espejo precisamente de esa contradicción. A ver, si ustedes consideran que tienen que llegar los dólares para solucionar su problema, su hemorragia en el Banco Central y a partir de ahí sacar adelante una serie de reformas que creen las condiciones estructurales para ser productivos y por lo tanto para crecer, se supone que ese es el plan oficial. Ahora que me digas que lo que vas a coger es los dólares para expandir fuertemente el sector servicio intensivo en mano de obra, que los salarios se van a disparar y que estamos frente a un futuro maravilloso mientras vendes la capacidad industrial de tu país. Porque es que tras la reunión, el gobierno dice que hoy miércoles se van a oficializar el nuevo acuerdo, seguramente mañana lo podamos analizar, pero Gerardo Bertein, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, que son un poco el trío Benavides aquí, dicen que esto va a otorgar a Argentina un acceso privilegiado al mercado estadounidense y que va a tener un gran impacto en la producción nacional. Es justo al revés. O sea, no es Argentina quien va a tener un acceso privilegiado al mercado estadounidense, es el mercado estadounidense el que va a tener un acceso privilegiado a Argentina. Argentina se acaba de convertir en una colonia. A todos los efectos. Sí, totalmente. Y además esto lo advertimos antes de que Milei llegara a la presidencia. Porque es que esto se veía venir. O sea, esto se veía venir. Y luego, claro, hablamos mucho de injerencias extranjeras. Ha salido Trump y dice, no, aquí el rescate de Argentina, el apoyo está condicionado a que gane Milei las elecciones, a que se mantenga Milei. Si se va Milei, yo aquí no meto un duro. Si no hay casera, nos vamos. Si no está Milei, no meto un dólar. Dice, oiga, eso no es injerencia extranjera. Imagínense que lo hiciera Rusia. No, ahora sería intolerable, vamos, claro. Vamos, siquiera que dijera algo así. De todas formas, vamos a ver, yo lo de Trump en los últimos tiempos es que verdaderamente va a calzón quitado, pero sin guardar siquiera una mínima discreción.
estuve viendo la intervención en la intervención en la Knesset, ¿no? Sí. Y entonces es algo que tú dices, aquí nos hemos vuelto locos. O sea, de pronto dice, bueno, yo además prometí que la capital que íbamos a reconocer como capital de Israel a Jerusalén, lo cual va en contra del derecho internacional público. Y del propio criterio del gobierno de Estados Unidos hasta ese momento. Hasta ese momento, esto claro. A Trump no le importa. Dice, y además esta promesa la he cumplido, ¿verdad, Miriam? Y entonces tú dices, Miriam, ¿quién es? ¿La Virgen María o tal? No. Entonces en ese momento nos muestra que Miriam con Adelson van a la Casa Blanca claro. Siempre que quieren y dicen, y aquí está Adelson, que tiene más de 60.000 millones de dólares en el banco y que va a la Casa Blanca siempre que quiere. Bueno, Miriam, tú y Adelson creo que sois los que más habéis venido a la Casa Blanca. Esto sin duda es verdad. O sea, esto es verdad. Adelson es un judío multimillonario que es de los pocos judíos que apoya al Partido Republicano en Estados Unidos porque más del 80% de los judíos tradicionalmente votan al Partido Demócrata, como los hispanos, los irlandeses, los católicos. Es decir, hay grupos que se sienten más cercanos de un partido que de otro y eso es totalmente natural y no es censurable. Tiene explicaciones históricas y sociales. Pero lo que tú no puedes decir es que el tío que más va a la Casa Blanca es el Adelson, que tiene 60.000 millones y que tú le prometiste que la capital de Israel en Jerusalén la ibas a reconocer aunque sea en contra del derecho internacional y que trasladaste a la embajada y que yo cumplo estas promesas. ¿Pero esto qué es? La señora además no quiero pensar si Trump va a Marruecos, porque si Trump va a Marruecos, lo que puede llegar a decir en relación con el Sáhara, la colaboración con Israel, etcétera. O sea, es algo, o sea, pero hombre, por pura discreción, por no dar la sensación de que vas por el mundo como te parece, sin cumplir las reglas y todo lo demás. O sea, si cometes infracciones de tráfico, encima no te jactes y no le hagas la peineta a los policías de tráfico. O sea, es que es algo por demás. Y luego cuando le da las gracias también al yerno, a Jared Kushner, por haber convertido al judaísmo a su hija, ¿no? Que eso también, no sé, parecía... Cualquiera que vea... Vamos a ver. Parece generado por inteligencia artificial. Nota breve. Vamos a ver. En Estados Unidos, la inmensa mayoría de la gente que se convierte al judaísmo se convierte por razones matrimoniales. Y de esas razones matrimoniales, la mayoría, pero una mayoría muy cualificada, son mujeres. ¿Por qué? Se preguntará alguien, ¿no? ¿Por qué se convierten más mujeres al judaísmo dentro de unas conversiones al judaísmo que de hecho se dan de una manera aplastantemente mayoritaria, no por razones teológicas, sino por razones matrimoniales, al mismo tiempo que el número de judíos que se van asimilando y dejan el judaísmo es muy alarmante. Y esto no lo digo yo, lo dicen los rabinos de este país, de los Estados Unidos. Bueno, pues por una sencilla razón, porque en un momento determinado una judía se enamora de un señor que es católico, que es episcopaliano o que es ateo, y si se casa con él, los hijos son judíos, porque son hijos de madre judía. Pero un judío se enamora de una señora que es budista, que es adventista del séptimo día o que es presbiteriana, y si no se convierte al judaísmo, los hijos no son judíos. Este sería el caso entonces de la hija de Trump, ¿no? Exactamente. Y entonces, claro, ¿cuál es la historia? Ivanka se llama. Ivanka, pues mira, cariño, nos vamos a casar, pero tienes que convertirte al judaísmo. Porque si no te conviertes al judaísmo, mis hijos no van a ser judíos. Entonces, claro, si la señora se da la circunstancia, como pasa con muchísimas de ellas, que realmente pues no creen en nada, a lo mejor han sido bautizadas en la Iglesia Católica o en la Iglesia Episcopaliana o algo así, pero realmente es gente que no tiene unas ideas religiosas concretas, bueno, pues se convierten. Y además se da la circunstancia de que sabes ir al rabino que no te va a complicar mucho la vida, porque en el acto de conversión, claro que hay gente que se te puede poner en plan pesado de señora Margaret, usted me tiene que convencer de que se ha convertido al judaísmo. No hay que hacer un psicotécnico ni nada de esto. Claro, no de que se quiere usted casar aquí con Levi, es que lo que yo quiero saber es si efectivamente se ha convertido. Y entonces hay gente que puede ser muy estricta. No hay problema, porque siempre hay rabinos que en este sentido lo ven de una manera más amplia. Vas a ese rabino
y el rabino pues a la señora la convierte y se acabó. No tiene la cosa mayor historia. Luego está por ver, y con esto acabo la digresión, pero es que me parece interesante comprenderlo. Además es el propio Trump el que lo saca, no nosotros. El yerno de Trump, efectivamente. Él es el que lo hace públicamente, sí. Luego está por ver, según el rabino que haya aceptado la conversión de la señora, si esa conversión te la aceptan en el Estado de Israel. Por ejemplo, a efectos de aliyá, de emigrar allí, etc. Porque si la conversión, el que ha mediado es un rabino ultraortodoxo, jasídico, conservador, la conversión te la admite. Pero como haya sido un rabino de la línea reformista, te puedes encontrar con que te dicen que esa conversión no la admiten porque esos dejan pasar a todo bicho viviente. Y entonces esto es así. En el caso de la hija de Trump, la familia Kushner pertenece a un sector del judaísmo que es ortodoxo y que además está vinculadísimo con el gurú de Milei, con el grupo que mentoriza a Milei, que es el grupo Chabad. Y entonces esa conversión de Ivanka no se va a cuestionar jamás. Es una conversión fetén, aceptable desde cualquier tipo de pureza de conversión al judaísmo. Pero insisto, en Estados Unidos al judaísmo no se convierte ni Blas. Hombre, puede haber por ahí alguno que a lo mejor de pronto crea en el Dios de Israel, pero vamos, no se convierte ni Blas, salvo por razones matrimoniales, que ahí sí que hay un número limitado. Y de esas personas que se convierten al judaísmo por razones matrimoniales, la aplastante mayoría son señoras, porque si no, el niño que nace no es judío. Sí, porque aunque algunos nos intenten convencer de lo contrario, los únicos que pueden dar a luz son las mujeres, es decir, los hombres no pueden dar a luz. Es obvio. Y por cierto, esa es una decisión rabínica que se consagra en el Talmud y que rompe totalmente con el principio de sucesión que aparece en la Biblia, porque en la Biblia la sucesión y la condición de judío viene por el padre. Mientras que los rabinos del siglo II, que van a cristalizar en la Mishnah y luego en el Talmud sus enseñanzas, consideran que no, que tiene que venir por la madre. Primero, porque la madre sabe siempre quién es. Y como además en el siglo I y en el siglo II se ha dado la circunstancia de que los judíos se han sublevado contra Roma, les han dado pal pelo, que diría un castizo, y por supuesto ha habido violaciones de judías, pues evidentemente no puede ser que esos niños que nacen queden fuera del judaísmo porque el Papa era un legionario romano. Y entonces la línea de sucesión pasa de ser a través del varón, como aparece en la Biblia y ha sido durante siglos, a ser a través de la madre. Pero eso es un invento rabínico, no es lo que aparece en la Biblia. No, de hecho, se ven, ¿no? Los patriarcas, cuando se nos comenta o se nos menciona la genealogía, es hijo de tal, hijo de tal, y son todos los hombres. Exactamente, exactamente, ¿no? Señores, hasta ahí meten la mano, señores, hasta ahí meten la mano, los amigos de lo ajeno. Bueno, veremos finalmente, como digo, lo que se produce con el rescate argentino, veremos también lo que pasa en relación con esa Gaza que ya ayer estuvimos contando, y el sábado vamos a ampliar un poquito más cómo se va a promover ahí determinado terrorismo islamista. Me temo que el ISIS vuelve otra vez por sus fueros. Estamos investigando y el sábado vamos a hacer un programa de gran reseteo donde vamos a hablar de todo esto. Si alguno de nuestros amigos se ha comprado recientemente un coche eléctrico, a pesar de todo lo que hemos ido contando aquí, porque dice que son maravillosos, que son muy baratos y que son completamente funcionales y porque además se evitan restricciones y también se evitan impuestos, lamento ser una vez más el heraldo de las malas noticias. Se van a aprobar unas nuevas regulaciones para coches eléctricos. Se va a incrementar el coste de los coches eléctricos por las emisiones que generan los neumáticos, el desgaste de los neumáticos y el polvo generado por el frenado, las partículas generadas durante el uso. Es decir, que los coches eléctricos dejan de ser coches verdes, hay que sacar de donde sea, y la nueva norma Euro 7 penaliza a estos vehículos que ya no son considerados completamente libres de emisiones por la regulación, por la legislación europea. En noviembre de 2026
los coches eléctricos de nueva homologación ya van a tener que cumplir unos límites de emisiones de partículas derivadas de ese desgaste de frenos y de neumáticos. Y a finales del año 2027 esta obligación se extenderá a todos los nuevos coches eléctricos matriculados en la Unión Europea. Ergo, esto tiene un impacto en el precio y al final lo que se traduce es lo que venimos muchos diciendo desde hace tiempo. No se trata de que la gente de coche de combustión se pase al coche eléctrico, se trata de que la gente deje de tener coche. Se trata de que la gente deje de usar los coches, de generar esas ciudades de 15 minutos, de generar esos entornos, esos contextos para poder tener un control poblacional. Habrá determinadas zonas, habrá determinadas regiones, estados de Estados Unidos, donde eso ni por asomo se podrá cumplir porque el coche es fundamental. Claro, pero estamos hablando de Europa. Estamos hablando de Europa. Y ahora lo que van a hacer básicamente es establecer requisitos legales para también limitar el uso de coches eléctricos en zonas urbanas por emisiones invisibles. Porque son las emisiones que se produjeron, teóricamente, que se producirán con el frenado y con el propio desgaste del neumático. No entran todavía el tema de las baterías, porque si también se podría introducir un criterio medioambiental y simplemente, cuando la batería termine su uso, esa batería pues hay que sacarla de circulación y eso también tiene un coste medioambiental. Por cierto, tema baterías. Se van a establecer también requisitos estrictos sobre la durabilidad. Es decir, los coches no van a poder tener baterías que bajen del 80% de su capacidad tras 5 años o 100.000 kilómetros de uso. ¿Para qué? Pues para que cambien la batería. Y si cambias la batería no estás contaminando más. Bueno, pues de eso se trata, muchacho, de eso se trata. Claro. De eso se trata. Y entonces pongo una tasa a la reposición de las baterías. Y además financio la industria de las baterías con dinero público, que es lo que le acaba de pedir ahora las eléctricas españolas al gobierno. Diga que la CNMC ha recibido el encargo de Red Eléctrica de que hay que hacer reformas para evitar los apagones. Dice, claro, no se preocupen. Dice, mira, lo primero de todo que vamos a hacer es, vamos a pedir, es lo que han hecho las eléctricas, a la CNMC, oye, dile al gobierno que necesitamos dinero público para la red eléctrica. Dice, pero si su misión, entre otras cosas, es que esta red eléctrica esté funcionando ya a plena capacidad junto con el regulador. Dice, no, pero queremos dinero público. También queremos dinero público para potenciar los sistemas de almacenamiento, sobre todo bombeos de centrales hidroeléctricas, que esto no son baterías, sino que es utilizar la capacidad de centrales hidroeléctricas para generar energía un poco a demanda, vamos a decirlo así. Vale. Dice, y luego en las nucleares, dice, no, las nucleares lo que vamos a hacer es, vamos a solicitar que continúe la central nuclear de Almaraz, en Extremadura. ¿Por qué? Porque las centrales nucleares tienen un sistema de generación que aporta inercia, capacidad de control de tensión, especialmente en zonas con alta penetración renovable. Con alta penetración renovable, que tiene esa alta penetración precisamente por esas eléctricas que estaban sentadas en esa mesa en la CNMC. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que la central de Almaraz no se va a cerrar? No, la central de Almaraz se va a cerrar. Al menos en estos momentos se mantiene su calendario para cerrarse esa central nuclear. Estamos con un riesgo de apagón desde hace 2 semanas y media, lo contamos el lunes, y aún así se cierra la central nuclear. ¿Las catalanas también se van a centrar? Ah, no, esas no. Las catalanas no se cierran, señores. Las centrales nucleares catalanas no se cierran. Ascó 1, Ascó 2, Vandellós 2, no estoy con la quiniela, estos son los nombres de las 3 centrales, generan en conjunto alrededor del 60% de la electricidad que consume el territorio, Cataluña. El 60% Bien. De la electricidad catalana. Diga, ¿y entonces por qué Junts y RC defendían el cierre de las centrales nucleares? ¿Es que eran suicidas? ¿O es que querían al final abstenerse para que no se viera que en realidad ellos van de manita también de las eléctricas que no quieren cerrar esas centrales? Bueno, pues ya saben ustedes que la respuesta es la segunda opción. Los nacionalistas catalanes no querían cerrar las nucleares hasta que se produjo el apagón del pasado abril y entonces ya, cuando el Congreso el 17 de junio tramita una proposición para extender la vida de las centrales nucleares, Junts y RC, que siempre habían votado en contra, se abstienen. Y ahora nos hemos enterado de que es por un pacto con Salvador Illa. Salvador Illa es del Partido Socialista de Cataluña. Salvador Illa es el que ha puesto a la gran mayoría o a un gran número de presidentes de empresas públicas, se lleva a partir un piñón con Sánchez. Totalmente.
¿Y por qué mantienen las centrales nucleares de Cataluña y las del resto no? Porque esto es una asunción de que hacen falta las centrales nucleares, ¿no? Entonces, tú mantienes las catalanas, pero luego el calendario para el resto de cierres lo mantienes. ¿Cuál es el calendario? Almaraz es la primera en cerrar. Su primer reactor se detendrá en 2027. Veremos si al final esto se produce o no, porque como digo, con el tema del apagón se están replanteando muchas cosas. El segundo reactor de Almaraz un año después. Luego Cofrentes. Luego Ascó 1, en teoría. Ascó 2 y Vandellós. Las descartamos. Y por último Trillo. Es decir, solo van a quedar centrales nucleares en Cataluña. Porque Cataluña lo que dice es que necesita las centrales nucleares para su soberanía energética. Entonces, si Salvador Illa dice, pues sí, es verdad, llevar razón, pues entonces Sánchez tendría que decir lo mismo para el resto de España. Con independencia de si es necesario meter ayudas públicas, con independencia de si esas centrales nucleares serían rentables o no, con independencia también del propio sistema de fijación de precios en el mercado mayorista. Yo lo digo un poco como argumento central. ¿Existe esa voluntad? No, pues evidentemente no existe esa voluntad. De igual manera que Francia tenía la voluntad de reformar las pensiones, pero claro, como está el país hecho unos zorros, han dicho, oye, Le Cornu, esto me lo paras, ¿eh? Le ha dicho Macron. Lo de las pensiones, Le Cornu es eso, no sé, todas las noches parece que está dimitido, se levanta por la mañana y sigue siendo primer ministro, ha hecho un gobierno tecnocrático de crisis para no convocar elecciones, ha puesto a un banquero de ministro de Hacienda, de Economía y Hacienda, Roland Lescure, que es un hombre de Macron, para hacer el presupuesto, lleno de plutócratas reconocidos, de promotores globalistas. Tiene un gobierno, don César, Francia, un gobierno, insisto, en un estado permanente de inestabilidad, compuesto por 34 ministros y secretarios de Estado. No está mal, ¿eh? Estos son como los ministerios aquellos que tenía Chávez, ¿no? Bueno, y que ahora sigue teniendo Maduro, ¿verdad? Sí. Que tiene muchísimos ministerios. Maduro, que también pues, nos ha dicho la prensa norteamericana que le ofreció a Donald Trump ser él, María Corina Machado, incluso ponerse una peluca y hacer lo mismo que le ha prometido María Corina Machado a las grandes empresas energéticas, que es venderles el país por un plato de lentejas. María Corina ya no sabe qué ofrecer, ¿eh? O sea, es que no quiero ni siquiera especular con ello, ¿eh? Pero vamos, lo de María Corina es algo muy bochornoso, ¿eh? O sea, sinceramente, yo comprendo también a la pobre gente de Venezuela que se aferra a ella como un clavo ardiendo, pero vamos, es algo como alternativa, como aquí dirían aquí en Estados Unidos, sería una alternativa lousy, que sería como piojosa, vamos. Sí, pero fíjese que todo lo que algunos venimos tiempo denunciando sobre Corina Machado y cómo ha ido prometiendo, ya no solo pidiendo ayuda a países extranjeros para que den un golpe de Estado en su país, ¿no? Sino directamente pues ofreciendo los recursos a las empresas, en este caso norteamericanas y británicas, es que el propio Maduro, insisto, según The New York Times, ha hecho exactamente lo mismo. Es decir, había propuesto asignar la riqueza petrolera y otros recursos naturales de su país a Estados Unidos a cambio de cortar con China, a cambio de cortar lazos con Rusia y de ponerse al servicio de la agenda globalista, de la agenda atlantista. Pero es que esto Maduro ya se lo dijo a Macron cuando empezó la guerra de Ucrania. ¿Recuerdan aquella foto cuando sale Maduro saludando a Macron, que se dan la mano y bromean juntos? Y dijimos, Maduro quiere aprovechar esta cuestión para que se le vayan levantando las sanciones y para irse colocando en un bloque. Alguno dirá, bueno, pero ¿y cómo le puede interesar a la Venezuela de Maduro estar más cerca de Estados Unidos que de Rusia y de China? Porque a Rusia y a China les deben ingentes cantidades de dinero. Pero inmensas. Porque no paga, claro. Y en el caso de China, bueno, ha intentado pagar. En el caso de Rusia es que ni molestarse, ¿eh? Ni molestarse. En el caso de China, de vez en cuando ofrece pago en especia. En el caso de China, de vez en cuando les da algo, en fin, yo supongo que los chinos se ponen duros y tal. Pero en el caso de Rusia, que si quieres, claro, algunos recordará hace unos años, cuando Maduro se planta un día en Moscú con la intención de ver a Putin, le reciben por la puerta del servicio en el Kremlin y le dicen que no puede ver al presidente Putin. Sí, sí. O sea, es que esto es lo que es, ¿no? Y entonces cuando salió y dijo, yo esto lo arreglo, yo esto, me voy a llamar a Estados Unidos.
Y entonces ya empieza la línea esa, y efectivamente fue lo que hicieron, como gran socio comercial que es. Sí, Bueno, sí. yo seguro que nuestros amigos ya, la gran mayoría de los que nos siguen no se sorprenden. Voy a acabar con una noticia de un premio, una noticia muy bonita. Yo sé que esto, pues hay muchos oyentes que lo estaban esperando, todo el mundo quería saber a quién le iban a dar la Estrella de Oro 2025 como el mejor proyecto financiado con fondos europeos en España. Alguno a lo mejor está pensando, ¿no?, en algún tipo de infraestructura importante, a lo mejor incluso desde el punto de vista científico, ¿no?, algún avance que nos haya permitido pues ir trabajando, ir creciendo en todos los ámbitos y los sectores de la economía. Bueno, el premio se lo ha llevado la Estrella de Oro 2025 como mejor proyecto financiado con fondos europeos, una pasarela colgante que han puesto en la playa de Torrenueva Costa, Pues muy bien. muy bonita, en la playa de La Joya, en el municipio de Torrenueva Costa, en Granada. Una infraestructura singular, nos dice el gobierno a través del Ministerio de Hacienda, que además han tenido el cuajo de publicar una nota de prensa con el hashtag Europa se siente conectada. Muy bien. Y entonces, bueno, pues felicitar a todos los habitantes de este municipio que hayan ido a la playa y que hayan podido disfrutar de esta pasarela, que es la primera de este tipo sobre el mar Mediterráneo en España y que no solo ofrece un paso seguro a través de acantilados, sino que también pues ha impulsado la competitividad del destino, ha fomentado el turismo de naturaleza y ha ofrecido una experiencia única a los visitantes. Entonces, de aquí, pues, darles un abrazo a estos señores. Fíjense. Por lo bien relacionados que están con el mundo claro, donde se toman las decisiones. Claro. Fíjese que los hashtags son, en lugar de decir Europa está conectada o Europa es competitiva, es Europa se siente. O sea, ellos ya asumen que no lo somos, ¿no? Entonces, Europa se siente conectada. Sí. Europa se siente competitiva. Sí. Europa se siente verde. Europa se siente cercana. Europa se siente social y Europa se siente resiliente. Toma ya, anda. Cada uno de ellos ha tenido un premio. Un Lanzarote, pues, otro, claro, sí, muy bien. Otro para un proyecto de la Universidad de Sevilla, desde aquí les mandamos un abrazo, otra playita en Saler y Garrofera, en Valencia. Pues todo esto es lo que se está haciendo con los fondos NextGen. Esta es la Europa de la nueva generación, ¿no? Poner una pasarela en una playa para aumentar la competitividad de la región. Bueno, pues sin menoscabo de la satisfacción que pueden haber encontrado no solo en los habitantes de estos municipios, sino sobre todo los contratistas que han hecho la rampa. Pues desde aquí vemos al final como esto es un gran fraude y esto es un plané a lo bestia, como el plané de Zapatero, y esto pero a lo bestia. Y es terrible que el mejor proyecto financiado con los fondos europeos sea una pasarela para acceder a la playa. Sí, ¿no? Las cosas como son, no nos vamos a engañar, es así. En fin, don Lorenzo, pues hasta aquí hemos llegado y mañana más. Mañana habrá más, mucho más, sin ningún género de dudas. Mañana habrá mucho más, sí, porque lamentablemente suceden tantas cosas. Yo no es que aquí seleccione las malas, de verdad, es que intento seleccionar las más importantes o las más relevantes y sobre todo las que no se cuentan, que son muchas y cada día más. Estamos trabajando además, insisto, porque lo que vamos a contar el sábado sobre el ISIS y Israel, a más de uno le va a poner los pelos como escarpias. Seguiremos trabajando también y mañana evidentemente despegamos como todos los jueves. Así que nada, un fuerte abrazo, don César, y hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana, un abrazo muy fuerte.